Después de ser asesinada por mi esposo y mi mejor amiga, mi alma hizo fila en el registro de los muertos. Renacimiento y reencarnación. ¿Qué familia eliges? La parca hojeó su libro de contabilidad, preguntándome con total indiferencia. Levanté la vista y señalé el espejo del juicio del alma, que mostraba a la desdichada pareja. Se estaban abrazando, celebrando que finalmente se habían deshecho de mí. Sonreí. Su familia. Quiero ser el dulce fruto de su amor. La parca se quedó helada por un momento, advirtiéndome. Un resentimiento tan pesado. Ten cuidado. Podría arruinar tu suerte en tu próxima vida. Está bien. Agité la mano con despreocupación. En esta vida, voy a volver para ser su pequeña bendición. Al segundo siguiente, me envolvió un cálido líquido amniótico, seguido de una vertiginosa sensación de presión acompañada de un llanto fuerte y penetrante. Yo, Viviana Solís, nací en este mundo como Evelina Carmona, la hija de mis peores enemigos. Felicidades, señor Carmona. Es una niña sana. Escuche esos pulmones fuertes. La enfermera me limpió y me llevó con cuidado hasta la mujer en la cama del hospital, Melisa Valencia, mi antigua mejor amiga. En ese momento, su rostro estaba pálido, pero prácticamente brillaba con una falsa luz maternal y santa mientras extendía sus brazos hacia mí. Dulce bebé, deja que mami te abrace. Su voz era tan dulce que podría hacerte doler los dientes. Mami, ¿acaso eres digna de esa palabra? En el milisegundo exacto en que las yemas de sus dedos rozaron mi piel de bebé, sin previo aviso, desaté el grito más agonizante e histérico de mi vida. Mi chillido fue tan agudo que rompió la cálida y pacífica atmósfera de la sala de partos. Las enfermeras y el médico saltaron, sobresaltados. Melisa estaba tan aterrorizada que le tembló la mano, casi dejándome caer al suelo. ¿Qué pasa? Estaba perfectamente bien hace un segundo. La enfermera me arrebató rápidamente. En el momento en que salí de los brazos de Melisa, mi llanto se calmó instantáneamente hasta convertirse en suaves gemidos. Los recién nacidos a veces se sienten inseguros, explicó el médico con indiferencia, sin darle mucha importancia. Pero el rostro de Melisa ya se había puesto ligeramente pálido. Una vez que regresamos a la hacienda de los Carmona, tan pronto como Melisa se acercaba a menos de 3 pasos de mí, se disparaba una alarma interna. En el momento en que intentaba sostenerme, me transformaba instantáneamente de una dulce muñequita en un erizo que se retorcía. Mis pequeñas extremidades se agitaban salvajemente, mis afiladas uñas de bebé arañaban cualquier piel expuesta en su cara, cuello y brazos. ¡Ay! Exclamó Melisa con dolor. Miró hacia abajo y vio 3 rasguños rojos y brillantes en su terso brazo. Aprovechando el momento, comencé a llorar aún más fuerte, como si yo fuera la que había sufrido un horrible abuso. ¿Qué está pasando aquí? Marcos Carmona entró corriendo al oír el ruido, solo para presenciar esta misma escena. Melisa tenía sangre en el brazo mientras su hija en brazos gritaba a pleno pulmón, como si la estuvieran torturando. Yo no sé. De repente empezó. El rostro de Melisa estaba blanco. Marcos me tomó de sus brazos con impaciencia. En el momento en que toqué su pecho, mi llanto cesó al instante. Solté 2 pequeños hipos patéticos e inocentes, enterré mi carita sonrojada contra su cálido pecho, encontré un lugar cómodo y me quedé profundamente dormida. El contraste entre esta bebé angelical y tranquila y el monstruo de hacía un segundo era como la noche y el día. Marcos miró al ángel en sus brazos, luego a los rasguños sangrientos en el brazo de su esposa. Frunció el ceño profundamente. Desde ese día, esto se convirtió en la rutina diaria en la casa de los Carmona. Si Melisa me sostenía, la arañaba y lloraba como si el mundo se estuviera acabando. Si Marcos, el abuelo Arturo, la abuela Leonor o incluso la niñera me sostenían, yo era dulce y tranquila como una muñeca de porcelana. Antes de cumplir un mes, los brazos de Melisa estaban cubiertos por un mosaico de cicatrices nuevas y viejas. Tenía que usar gruesas capas de corrector solo para ocultar las marcas de arañazos en su rostro. Y el rumor de que la pequeña heredera de la familia Carmona había nacido para odiar a su madre comenzó a extenderse silenciosamente entre la alta sociedad. Esa noche, volví a rasguñarle el labio a Melisa. Finalmente explotó. ¿Qué quieres de mí?
Cerró la puerta del dormitorio de un portazo, mirándome en mi cuna, gritando con una voz baja y distorsionada, ¿eres un demonio? ¿Por qué solo me haces esto a mí? Abrí mis ojos grandes, claros e inocentes, mirándola en completo silencio. Sí, soy el demonio que regresó para arrastrarte al infierno. Al ver que no lloraba ni hacía ruido, la cordura de Melissa regresó ligeramente. Respiró hondo, tratando de consolarse. Solo eres un bebé que no sabe nada. ¿No entiendes? Su mano tembló mientras se acercaba a mí de nuevo, como si intentara demostrarse algo a sí misma. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Marcos entró con un vaso de leche tibia. Lo que vio fue el rostro retorcido y furioso de su esposa y su mano extendiéndose hacia su hija en un gesto amenazador. Melissa, ¿qué estás haciendo? Se abalanzó hacia adelante, protegiéndome fuertemente en sus brazos. La mirada que le dirigió fue gélida, llena de absoluta decepción. No hice nada. Solo quería abrazarla, suplicó Melissa con desesperación. Marcos me abrazó con fuerza, dándome suaves palmaditas en la espalda. Luego, sin siquiera mirar a Melissa, dijo con frialdad, si tanto la odias, mantente alejada de ella. De ahora en adelante, María se encargará de ella. Desde que sus derechos maternales fueron prácticamente despojados, el estatus de Melissa en la casa se desplomó. Pasó de ser la señora de la hacienda a un fantasma invisible y no deseado que solo era madre en el papel. Marcos se volvió más frío con ella cada día, mientras que el abuelo Arturo y la abuela Leonor ignoraban por completo su existencia. Solo durante las reuniones familiares de la alta sociedad, donde necesitaban montar un espectáculo para los medios, se le permitía sostenerme, fingiendo que éramos una madre y una hija amorosas. Bajo el amor consentido de todos, crecí hasta cumplir los 2 años. Comencé a decir algunas palabras simples y entrecortadas. Cada una de las palabras estaba calculada con absoluta precisión. En la gala del 70º cumpleaños del abuelo Arturo, la mansión Carmona estaba repleta de invitados de élite y medios de comunicación. Llevaba un vestido rojo de diseñador hecho a la medida y parecía un angelito perfecto. Mi abuelo me sostenía con orgullo en sus brazos, disfrutando de los halagos de todos. Melissa permanecía a un lado, con un costoso vestido de gala, su pesado maquillaje ocultando su pálido rostro, forzando una sonrisa tiesa. Yo sabía lo que esperaba. Esperaba la oportunidad de exhibir su amor de madre en público para rescatar su reputación. Efectivamente, cuando llegó el momento de cortar el pastel, tomó un plato pequeño con una rebanada de pastel de vainilla. Caminó hacia mí con pasos elegantes y gráciles, su voz destilando dulzura. Evelina, mi dulce bebé, ven con mami. Deja que mami te dé un poco de pastel. Había apostado a que no me atrevería a hacer una escena frente a tantos invitados distinguidos. Para su mala suerte, se equivocó. Había esperado este día durante demasiado tiempo. Inmediatamente me retorcí para salir de los brazos de mi abuelo, deslizándome hasta el suelo. Retrocedí frenéticamente, mirándola como si fuera un montón de desechos tóxicos. Mi carita estaba llena de puro terror y resistencia. No, gemí con una temblorosa vocecita de bebé. La sonrisa de Melissa se congeló. Los parientes y los invitados de los alrededores voltearon a vernos, ansiosos por un poco de drama. Evelina, sé buena. Mami no te hará daño. Entró en pánico, dando otro paso hacia adelante, tratando de tomar mi mano. Entonces levanté la mano bruscamente, usando cada gramo de mi fuerza de niña para señalar directamente su rostro, que ahora estaba ligeramente desfigurado por el miedo. Luego, canalicé todo el odio y la furia asesina de mi vida pasada, condensándolo en la maldición más despiadada. A través de la boca de una niña de 2 años, palabra por palabra, grité a todo pulmón. Mujer mala, asesina. El salón de baile entero se sumió en un silencio sepulcral y horrorizado. Todos me miraron a mí, luego a Melissa, cuyo rostro se había puesto blanco como el papel. ¿Asesina? ¿Qué acaba de decir? ¿Escuché bien? Dios mío. ¿Esta niña está poseída? Los susurros recorrieron la multitud como un maremoto. El abuelo y la abuela fueron los primeros en reaccionar. La abuela me arrebató y me estrechó en sus brazos, frotándome la espalda frenéticamente para consolarme. No te asustes, Evelina. ¿Tuviste una pesadilla?
No digas esas tonterías. Mientras tanto, a Marcos se le fue todo el color del rostro. Melissa perdió la cabeza por completo. Yo no fui. No fui yo. Chilló, señalándome con un dedo tembloroso, su voz salvaje e histérica. ¿Es ella? Esta pequeña mocosa está mintiendo. No es normal. Es un demonio. Una madre llamando a su propia hija de 2 años mocosa y demonio frente a toda la alta sociedad de la ciudad. ¡Cállate la maldita boca! Marcos se abalanzó y le dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a decirle eso a una niña de 2 años? Enterré mi rostro en el hombro de mi abuelo. Ver a los 2 asesinos enfrentarse mutuamente trajo una emocionante oleada de pura satisfacción a mi alma. El desastre en la gala de cumpleaños fue la gota que derramó el vaso para Melissa. Mujer loca, esposa amargada, la madre maldecida por su propia hija. Esas etiquetas se le pegaron como alquitrán caliente. Ya no podía ni levantar la cabeza en la casa de los Carmona. Marcos la evitaba como si fuera la peste. Parecía que de verdad se había creído el rumor de que yo era una especie de espíritu vengativo. Todos los días, después del trabajo, se encerraba en su estudio. Prefería mirar la pared que a su propia esposa. Completamente aislada, el estado mental de Melissa se deterioró rápidamente. Ya no se atrevía a acercárseme, pero cada vez que me miraba, sus ojos se llenaban de un odio venenoso. Empezó a jugar juegos mentales pasivo-agresivos conmigo. Tiraba mi leche a propósito, hacía ruidos fuertes y estridentes mientras yo dormía y me pellizcaba los brazos con fuerza cuando nadie miraba. Soporté todo en silencio porque sabía que solo estaba haciendo una rabieta desesperada, y yo esperaba la oportunidad perfecta para enviarla directamente al infierno. Esa oportunidad llegó en la forma de una caja de música de cristal escondida en lo profundo de su tocador de joyas. Era el regalo de aniversario que Marcos le había dado justo después de que se enteró de que estaba embarazada de mí. Me deslicé silenciosamente en su dormitorio. Arrastré un taburete del tocador, me subí a la mesa y saqué la brillante caja de música de cristal. Sin dudarlo un segundo, la levanté por encima de mi cabeza y la estrellé contra el suelo de mármol. Con un fuerte estruendo, la caja de música explotó en 1.000.000 de pedazos afilados. Luego, dejando que los recuerdos de mi brutal muerte y mi vida pasada inundaran mi mente, convertí esa evidencia rota en la prueba que necesitaba. Un pequeño corte en mi brazo, atribuido al cristal roto. Una mancha en mi osito de peluche favorito. Salí corriendo de la habitación, agarrando las pruebas, con el cuerpo temblando. ¡Abuelo! Mi grito aterrorizado y lleno de lágrimas resonó por los pasillos, haciendo que todos corrieran presas del pánico. Me vieron allí de pie, con la ropa desordenada, el cuerpo temblando, agarrando un osito de peluche manchado, con un pequeño corte en el brazo. ¡Dios mío, Evelina! La abuela soltó un grito ahogado de horror, corriendo hacia mí primero. Me lancé directamente a los brazos de la abuela, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Usando mi vocabulario entrecortado cuidadosamente practicado, tejí la mentira perfecta. Mami mala. Mami no quiere a Evelina. Levanté el osito de peluche manchado, llorando hasta casi desmayarme. Rompió juguete roto. Finalmente, extendí mi brazo, gimiendo suavemente. Duele. Cada una de las palabras se sintió como un golpe físico en el corazón de todos. Melissa se quedó helada en la puerta. Miró la pequeña herida en mi brazo, luego sus propias manos vacías. Su mente se quedó completamente en blanco. No fui yo. Yo no lo hice. Su defensa sonó patética y hueca. Monstruo absoluto. El cuerpo del abuelo temblaba de pura rabia. La señaló con el dedo, sus ojos prácticamente escupían fuego. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a Evelina? La familia Carmona no tiene lugar para una mujer enferma y retorcida como tú. Marcos también estaba completamente conmocionado por la escena. Me miró a mí, luego a la frenética y gritona Melissa. El último ápice de afecto que sentía por su esposa fue reemplazado instantáneamente por el asco. Mientras me llevaban para que me cuidaran, apoyé la cabeza en el hombro de mi abuelo. Por encima de los hombros de la multitud en pánico, volví a mirar a Melissa, cuyo rostro ahora estaba muerto y vacío.
Le articulé 2 palabras en silencio. Púdrete. Ella entendió. Me miró fijamente y finalmente soltó un grito espeluznante y no humano de puro terror. Me convertí en el tesoro más preciado y delicado de la familia Carmona. Dondequiera que iba, la gente me trataba como si fuera de cristal. Mi abuelo contrató a 2 guardaespaldas privados para que me vigilaran las 24 horas del día. Su único trabajo era asegurarse de que Melissa nunca se acercara a menos de 3 metros de mí. Melissa, por otro lado, fue puesta bajo arresto domiciliario en su dormitorio. Escuché que se volvió completamente loca, destrozando todo en su habitación, gritando que yo era un demonio y que me había hecho esto a mí misma. Pero, por supuesto, nadie le creyó. ¿Quién creería los desvaríos frenéticos de una abusadora de niños? Pero yo sabía que esto no era suficiente. El arresto domiciliario era solo el principio. Quería que se fuera de esta casa y de mi vida para siempre. El arresto domiciliario era solo una correa, y las correas se pueden aflojar. Un sirviente podría ser sobornado. Una puerta podría dejarse sin cerrar. Una mujer culpable podría fingir estar enferma y obtener la compasión de algún médico que amara las lágrimas frágiles más que las pruebas. No, Melissa tenía garras. Marcos tenía las manos limpias. Eso solo significaba que se las lavaba más rápido. Todos en la familia Carmona pensaban que Melissa era el peligro. Tenían media razón, lo que a menudo era más peligroso que estar completamente equivocados. Melissa era ruidosa. Melissa se estaba quebrando. Melissa arañaba las paredes de su propio castigo como un animal atrapado. Marcos, sin embargo, todavía caminaba por la casa con trajes a la medida, llevándome en brazos con delicadeza, besándome la frente delante del abuelo Arturo y diciendo cosas como, debería haber protegido a Evelina antes. Cada vez que me sostenía, yo apoyaba la mejilla en su pecho y sonreía como una dulce hijita. Marcos me sostenía como un tesoro porque no sabía que estaba meciendo su propia sentencia hasta dormirla. Melissa pensó que la maternidad la haría intocable. ¡Qué desafortunado! Dio a luz a su testigo. Durante 3 días, me porté bien. Bebí mi leche. Jugué con bloques. Dejé que María trenzara mi suave cabello de niña pequeña. Aplaudí cuando la abuela Leonor me mostró libros de cuentos. Dormí cuando el abuelo Arturo me dio palmaditas en la espalda. Una niña perfecta, una niña curada, un pobre angelito recuperándose de su terrible madre. Luego, en la 4ª noche, Melissa se escapó de su dormitorio. Las luces del pasillo estaban tenues. María había ido al baño del cuarto del bebé a lavar mi taza. Los guardaespaldas estaban cerca de las escaleras, hablando en voz baja con el ama de llaves. Melissa apareció en la puerta entreabierta del cuarto del bebé, con un camisón pálido y el pelo suelto alrededor de la cara. La mujer que una vez flotó por la alta sociedad como un cisne blanco ahora parecía un fantasma arrastrado por las espinas. Yo estaba sentada en mi cuna, sosteniendo un conejo de peluche. Ella me miró fijamente. Yo le devolví la mirada. Sus labios se movieron sin sonido al principio. Luego, las palabras salieron, bajas y temblorosas. Pequeño monstruo. Lo arruinaste todo. Parpadeé con mis grandes ojos inocentes. Se agarró al marco de la puerta. Tú lo sabes, ¿verdad? Me miras como lo hacía ella, como lo hacía Viviana. Al sonido de mi antiguo nombre, mis deditos se apretaron alrededor de la oreja del conejo. Melissa se acercó más. Deberías haber seguido muerta. El monitor de bebé al lado de la cuna brillaba suavemente. María lo había encendido después del incidente de la caja de música porque la abuela Leonor quería pruebas si Melissa volvía a acercarse a mí. Melissa no se dio cuenta. La gente culpable a menudo teme a los fantasmas y se olvida de las máquinas. Incliné la cabeza. Luego abrí la boca. Mami dijo, muerta. Melissa se quedó helada. La taza en la mano de María se hizo añicos en el baño. En cuestión de segundos, unos pasos retumbaron por el pasillo. La abuela Leonor llegó primero al cuarto del bebé, con la bata envuelta alrededor de los hombros, el rostro pálido y afilado. El abuelo Arturo venía justo detrás de ella. Marcos fue el último en llegar, con el pelo húmedo, su expresión ya acomodándose en la de un padre preocupado.
María estaba de pie cerca de la puerta del baño, temblando, con una mano sobre la boca. La abuela Leonor nos miró a Melissa y a mí. ¿Qué dijiste? Melissa retrocedió. Nada. No dije nada. Abracé a mi conejo y temblé en el ángulo perfecto. Mami dijo, muerta. María agarró el receptor del monitor de bebé con manos temblorosas y apretó el botón de reproducción. La voz de Melissa llenó el cuarto. Me miras como lo hacía ella, como lo hacía Viviana. Deberías haber seguido muerta. El aire cambió. El rostro de la abuela Leonor pasó de pálido a blanco. Los ojos del abuelo Arturo se entrecerraron. Marcos se quedó muy quieto. Demasiado quieto. Esa fue la primera grieta en su máscara impecable. Melissa se abalanzó hacia el monitor. Apágalo. Esa niña está tergiversando todo. No es normal. Es Viviana. Sé que es Viviana. La abuela Leonor se movió antes que nadie. La bofetada fue seca y definitiva. La cabeza de Melissa se giró bruscamente hacia un lado. Se tambaleó hacia atrás, con una mano en la mejilla, los ojos abiertos de incredulidad. La abuela Leonor se paró frente a mi cuna. Eso fue por tocar a Evelina. La policía puede encargarse de lo que le hiciste a Viviana. La habitación se congeló. Incluso el abuelo Arturo miró a su esposa. Melissa abrió la boca. Marcos habló rápidamente. Demasiado rápido. Madre, no digas cosas así. Melissa es inestable. No sabe lo que dice. La abuela Leonor no apartó la vista de Melissa. No, creo que sabe exactamente qué nombre acaba de usar. Melissa comenzó a temblar. Quiero salir. Quiero salir de esta casa. La voz del abuelo Arturo era fría. Dejarás la casa principal esta noche. Ala de invitados. 2 guardias. Ningún contacto con Evelina. Marcos dio un paso adelante. Padre, esto es demasiado. Necesita un médico. Necesita una puerta cerrada con llave hasta que yo decida si necesita un abogado. Melissa se volvió hacia Marcos, con los ojos llenos de pánico. Di algo. Él la miró a ella, luego a mí, luego a sus padres. Su rostro se suavizó en una expresión de dolor. Quizás Melissa nos ha estado ocultando algo a todos. Ah, ahí estaba él. Mi ex esposo, siempre elegante mientras afilaba el cuchillo. Melissa también lo escuchó. Sus labios se separaron lentamente, no por la sorpresa, sino por la traición. Se estaba preparando para abandonarla. Perfecto. Un amor como el de ellos nunca fue un incendio. Era gasolina esperando una cerilla. Esa noche, la casa no durmió. Melissa fue trasladada al ala de invitados mientras gritaba que yo era Viviana, que yo sabía cosas, que ninguna niña miraba a una madre de esa manera. Los guardias no la miraban a los ojos. Los sirvientes susurraban en las esquinas. María durmió en un pequeño sofá junto a mi cuna, con una mano apoyada cerca de la manta como si temiera que yo desapareciera si parpadeaba. A la mañana siguiente, el abuelo Arturo convocó una reunión familiar. Yo estaba sentada en el regazo de la abuela Leonor en el solarium, con un suave vestido amarillo y masticando el borde de un bloque de madera. Marcos estaba sentado frente a nosotros. Su postura era tranquila. Sus ojos no lo estaban. El abuelo Arturo colocó la grabación del monitor de bebé sobre la mesa. Melissa dijo el nombre de Viviana. Marcos suspiró. Ha estado mentalmente frágil durante mucho tiempo. La muerte de Viviana nos afectó a todos. Quizás Melissa nunca se recuperó. Casi me río. Mi asesino hablando con ternura sobre mi muerte. A los hombres que entierran mujeres les encanta hablar por ellas después. La abuela Leonor me acarició el pelo. Sus manos estaban frías. Evelina, mi niña linda, su voz era suave. ¿Puedes dibujar para la abuela? Solté el bloque y busqué los crayones. María trajo papel. Dibujé mal. Por supuesto, tenía 2 años. Unas manos diminutas no podían crear obras maestras. Aún podían arruinar vidas.
Una mujer de rojo. Un hombre. Otra mujer. Un cuadrado oscuro que parecía una puerta. Unas escaleras largas. Una bufanda. Los dedos de la abuela Leonor dejaron de moverse en mi cabello. ¿Quién es? Señalé a la mujer de rojo. Viviana. Marcos inhaló suavemente. Señalé a la otra mujer. Mami. Luego al hombre. Papi. Finalmente, levanté mi crayón, miré directamente a Marcos y sonreí. Papi también mintió. El solarium se heló. Marcos se levantó de su silla. Está repitiendo cosas que escuchó de Melissa. Nunca ha escuchado el nombre de Viviana de nosotros. Madre, siéntate, susurró la abuela Leonor. Él se sentó lentamente. El abuelo Arturo miró el dibujo durante un largo momento. Luego lo dobló una vez y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Su voz era lo suficientemente baja como para aterrorizar la habitación. Si esto es cierto, no cría un hijo. Cría un asesino con mi apellido. El rostro de Marcos se puso gris. Esa tarde, gateé hacia la antigua sala de música. María me seguía, preocupada. Señorita Evelina, no tan rápido. Seguí gateando hasta que llegué al piano de cola. La habitación había estado cerrada con llave durante años después de la muerte de Viviana Solís. Marcos le había dicho a todo el mundo que le entristecía. ¡Qué conmovedor! Un viudo tan afligido que cerró la habitación donde su esposa una vez tocó música. Golpeé mi pequeña mano contra el costado del banco del piano. ¿Tesoro? María se agachó a mi lado. Tesoro. Cosa bonita. De Viviana. La abuela Leonor, que había estado de pie en la puerta, de repente se tapó la boca. Se acercó y se arrodilló, su falda de seda ajustándose a su alrededor. ¿Dónde, bebé? Señalé la parte inferior del banco del piano. María trajo una pequeña herramienta. Uno de los paneles laterales se deslizó con un leve clic. Dentro había polvo, una vieja bolsa de terciopelo y una tira de seda roja doblada alrededor de algo plateado. La abuela Leonor lo abrió. Un relicario cayó en su palma. Todo su cuerpo se estremeció. Viviana llevaba esto la noche que murió. Dentro del relicario había una pequeña foto de Viviana sonriendo junto a la abuela Leonor en un concierto benéfico. Antes de Marcos, antes de Melissa, antes de la muerte. Detrás del relicario había una pequeña grabadora, vieja pero intacta, envuelta en la bufanda rota. La abuela Leonor cerró los dedos a su alrededor como si pudiera sangrar. Esa noche, el abuelo Arturo no confrontó a Marcos. Así supe que era realmente peligroso. La rabia grita. El poder investiga. Trajo al viejo abogado de la familia Carmona, a un capitán de policía retirado que le debía un favor de por vida y a un contador que parecía que ni el polvo podía esconderse de él. Reabrieron el expediente de la herencia de Viviana. Encontraron firmas falsificadas, una transferencia de fideicomiso revisada con fecha de 2 días después de mi muerte. Pólizas de seguro ajustadas 3 meses antes. Mensajes entre Marcos y Melissa disfrazados bajo una cuenta de negocios compartida. Luego, la grabadora fue restaurada. La abuela Leonor escuchó primero. Yo estaba en sus brazos. Comenzó el crujido. Luego, la voz de Viviana llenó la habitación. Mi voz, más vieja, más clara, aterrorizada, pero furiosa. Marcos, si la querías, podrías haberme pedido el divorcio. No tenías que destruirme. Una pausa. La voz de Melissa siguió. Dulce. Incluso entonces. Las esposas muertas no firman papeles de divorcio. La abuela Leonor hizo un sonido como si algo se hubiera roto dentro de su pecho. Luego Marcos. Suficiente. Después de esta noche, todo va según el plan. El resto se disolvió en estática y movimientos ahogados. No gráfico. No claro. Suficientemente claro. El informe reabierto confirmó más tarde lo que la grabación sugería. Viviana no se había caído por accidente del balcón de la sala de música. Había sido acorralada allí.
La puerta se abrió desde adentro y su muerte había sido disfrazada de duelo antes de que la sangre estuviera siquiera seca. El abuelo Arturo se paró junto a la ventana, dándonos la espalda. Durante mucho tiempo, nadie habló. Luego se dio la vuelta. Su rostro ya no era viejo. Estaba tallado en juicio. Ni una palabra a Marcos. Todavía no. La trampa se tendió 4 días después. La familia Carmona ya había programado la gala benéfica en memoria de Viviana Solís. Marcos la había fundado después de mi muerte. Por supuesto, a los hombres culpables les encanta convertir a las mujeres que mataron en un duelo deducible de impuestos. Había planeado dar un discurso sobre la sanación, el legado y la protección de las mujeres vulnerables. Admiraba su valor. No muchos asesinos se paran bajo el retrato de su víctima y piden aplausos. Melissa fue traída bajo vigilancia porque el abuelo Arturo quería que el mundo viera a la feliz familia Carmona recuperándose del escándalo. Esa era la excusa oficial. La verdadera razón era mucho más hermosa. Una rata se acorrala mejor cuando ambas salidas arden. El salón de baile estaba lleno de nuevo. A la alta sociedad le encantaba la tragedia cuando venía con champaña. El retrato de Viviana colgaba sobre el escenario. Yo en mi vida pasada, sonriendo con un vestido blanco junto a un piano de beneficencia. Mis ojos parecían lo suficientemente vivos como para acusar a todos. Marcos estaba en el podio conmigo en brazos. Un padre devoto, un ex esposo afligido, un hombre que protegía a su hija de una esposa inestable. Las cámaras destellaron. Me besó en la parte superior de la cabeza. Quise morderlo. En lugar de eso, sonreí. Me llamaban su bendición. Yo era más bien una sentencia aplazada. Marcos comenzó su discurso. Viviana Solís era una mujer de gracia, compasión y fortaleza. Perderla nos cambió a todos. A menudo me pregunto qué diría si pudiera ver a esta familia ahora. Creo que querría paz. Querría sanación. Querría que protegiéramos a los inocentes. A los hombres que entierran mujeres les encanta hablar por ellas después. El abuelo Arturo estaba de pie cerca del frente, con las manos entrelazadas sobre su bastón. El rostro de la abuela Leonor estaba pálido pero firme. María estaba lo suficientemente cerca como para atraparme si era necesario. Melissa estaba sentada bajo vigilancia a un lado, con los dedos apretados, la mirada saltando entre Marcos y yo. Su maquillaje ya no podía ocultar el miedo. Marcos continuó, como viudo de Viviana, he tratado de honrar su memoria. Levanté la cabeza de su hombro. Papi. El micrófono captó mi vocecita. Marcos hizo una pausa, sonriendo con tensión. Sí, cariño. Lo miré con toda la inocencia que un rostro de 2 años podía albergar. Papi, ¿por qué mami dijo que las esposas muertas no firman papeles? El salón de baile murió. No se silenció. Murió. Marcos dejó de respirar. Melissa emitió un sonido ahogado. El abuelo Arturo levantó una mano. La pantalla gigante detrás de Marcos se iluminó. Primero apareció el relicario de Viviana. Luego la bufanda roja. Luego los documentos de la herencia falsificados. Luego los documentos del seguro. Luego los mensajes. Marcos, una vez que Viviana firme, todo estará limpio. Melissa, ella nunca firmará. Marcos, entonces nos aseguraremos de que no pueda detenerlo. Melissa, las esposas muertas no firman papeles de divorcio. Luego sonó la grabación. Mi antigua voz llenó la sala. Marcos, si la querías, podrías haberme pedido el divorcio. No tenías que destruirme. La respuesta de Melissa resonó bajo los candelabros de cristal. Las esposas muertas no firman papeles de divorcio. Las últimas palabras de Marcos siguieron. Suficiente. Después de esta noche, todo va según el plan. Un invitado dejó caer una copa de champaña. El sonido se hizo añicos en el suelo. Melissa gritó. Apáguenlo. Apáguenlo. Esa cosa está mintiendo. Ella es Viviana. Regresó. Les dije que regresó. Marcos se abalanzó hacia la mesa de control.
La seguridad lo bloqueó. Melissa es inestable, su voz se quebró a través del micrófono. Todos ustedes oyeron cómo habla. Ha estado obsesionada con la muerte de Viviana durante años. Melissa se volvió hacia él tan rápido que casi aplaudó. No te atrevas a hacerte el inocente. Tú abriste la puerta. Tú me dijiste que nadie le creería. La sala contuvo la respiración al unísono. Los ojos de Marcos ardían. Cállate. No. Melissa rió, salvaje y rota. No, Marcos. Lo prometiste. Prometiste que las esposas muertas no regresan. Ahí estaba. El clavo final. Público, brillante. Imposible de enterrar. La abuela Leonor me tomó de los brazos de Marcos antes de que él se diera cuenta de que se había movido. María se interpuso entre nosotros. Marcos intentó alcanzarme. Evelina, ven con papi. Apoyé mi mejilla en el hombro de la abuela Leonor. No, una pequeña palabra, una sentencia de muerte. El abuelo Arturo subió al escenario. No gritó. No tembló. No miró a los invitados ni a las cámaras. Solo a Marcos. Un Carmona puede perder dinero, reputación, incluso sangre. Pero tú perdiste el derecho a ser llamado mi hijo. Marcos se tambaleó. Padre, escúchame. No, ella los embrujó a todos. Melissa está enferma. La niña está repitiendo. La voz de la abuela Leonor lo interrumpió. Esta niña no es tu maldición. Es el testigo de Viviana. Miré a Marcos. Por un segundo, le dejé verlo. No a la bebé. No a Evelina. A Viviana. Sus ojos se abrieron de par en par. Sonreí suavemente con mi pequeña boca. No me protegiste de un monstruo, papi. ¿Te casaste con tu cómplice? La sala estalló. Los reporteros gritaban. Los invitados se pusieron de pie. Melissa sollozaba y reía al mismo tiempo. Marcos intentó moverse hacia el abuelo Arturo, pero los investigadores que esperaban en la entrada lateral entraron con agentes de policía detrás de ellos. Sin persecución dramática. Sin gran escape, solo unas esposas bajo el retrato de Viviana Solís. Marcos Carmona, el viudo afligido, el buen padre, el hijo de manos limpias de la familia Carmona, fue arrestado mientras la voz de su esposa muerta aún resonaba en los altavoces. Melissa también gritó cuando se la llevaron. ¡Es Viviana! ¡Es Viviana! Pregúntenle. Pregúntenle a esa niña. Ella sabe. Nadie escuchó. No porque estuviera equivocada, sino porque había pasado demasiado tiempo haciendo que la verdad sonara como una locura. Cuando pasaron a Marcos junto a mí, se detuvo. ¿Evelina? Incliné la cabeza. Su voz se quebró. ¿Tú eres mi hija? No, yo había usado esa palabra solo porque la venganza necesitaba un cuerpo pequeño. Sonreí. Nadie más escuchó las palabras que susurré en la manga de la abuela Leonor. No, yo fui tu sentencia. Después de la gala, la familia Carmona no se escondió. El abuelo Arturo se negó. A la mañana siguiente, emitió un comunicado público. Marcos Carmona fue destituido de todos los cargos de la familia Carmona. Su herencia fue congelada. Su autoridad sobre mí fue revocada en espera de las órdenes judiciales. La abuela Leonor solicitó la tutela. María testificó sobre el comportamiento de Melissa. Los antiguos documentos de la herencia fueron reabiertos. El fideicomiso de Viviana Solís, robado a través de documentos falsificados y un duelo astuto, fue restaurado en un fondo protegido a mi nombre. Melissa perdió todos los derechos maternales primero. Marcos perdió los derechos paternales poco después. El tribunal lo llamó tutela. Yo lo llamé finalmente respirar. Los juicios tomaron tiempo. A los adultos les encantaba fingir que la justicia era lenta porque la verdad era complicada. No era complicada. Marcos quería el dinero de Viviana, el estatus de Viviana y a Melissa en la cama de Viviana sin un divorcio. Melissa quería la vida de Viviana y pensó que la traición contaba como romance si la casa robada era lo suficientemente grande. Sencillo, feo, humano.
En el tribunal, se atacaron mutuamente exactamente como se esperaba. Melissa señaló a Marcos con manos temblorosas. Amabas su dinero más de lo que nunca me amaste a mí. El rostro de Marcos se contrajo. Tú lo arruinaste todo. Yo estaba sentada a salvo entre la abuela Leonor y el abuelo Arturo, con un vestido azul marino y calcetines blancos. María estaba de pie detrás de mí, con una mano apoyada en mi silla. Un amor como el de ellos nunca fue un incendio. Era gasolina esperando una cerilla. La grabación los quemó a ambos. Los documentos falsificados enterraron lo que quedaba. Aparecieron testigos. Antiguos sirvientes. La ama de llaves jubilada que recordaba haber oído a Viviana llorar en la sala de música. El chofer que había sido enviado a casa temprano esa noche. El contador que admitió que Marcos lo había presionado para procesar los papeles después de la muerte de Viviana sin hacer preguntas. La muerte de Viviana Solís fue reclasificada. Su nombre fue limpiado. Su retrato ya no colgaba como el trágico adorno de Marcos Carmona. Regresó a la sala de música, donde la abuela Leonor colocaba lirios frescos debajo de él cada semana. Pasaron los años. Crecí. La casa cambió. Las habitaciones de Melissa fueron vaciadas. El estudio de Marcos fue cerrado con llave, luego despejado y convertido en una biblioteca para mí. La sala de música se abrió de nuevo. La abuela Leonor me enseñó la canción favorita de Viviana en el piano, fingiendo no llorar cuando mis pequeños dedos encontraron la melodía con demasiada facilidad. El abuelo Arturo envejeció rápidamente después de perder a su hijo, pero nunca me miró con reproche. Una tarde de invierno, cuando yo tenía 10 años, lo oí hablar con el retrato de Viviana. Te fallé, niña. Me quedé fuera de la puerta y no dije nada. Algunas culpas pertenecían a los vivos. No tenía ningún interés en cargarlas por ellos. María se quedó. Por supuesto que se quedó. Se convirtió en más que una niñera. Fue la primera persona en esta vida cuyo amor llegó sin sangre, culpa o actuación. Cuando las pesadillas me despertaban, se sentaba junto a la cama y tarareaba hasta que mi respiración se calmaba. Un mal sueño, señorita Evelina. A veces casi respondía con sinceridad. No un mal recuerdo. Cuando cumplí 18 años, el resto de la herencia restaurada de Viviana se me transfirió por completo. El abuelo Arturo me entregó los documentos él mismo. El nombre de Viviana está limpio. Sus bienes son tuyos. No le debes nada a la familia Carmona. Toqué la carpeta. Lo sé. Sus viejos ojos se suavizaron. De verdad. Miré hacia la sala de música. Luego a María en la puerta, luego a la abuela Leonor, que fingía arreglar flores mientras escuchaba abiertamente. Sí. 2 semanas después, visité la prisión. No por piedad. La piedad es un lujo para las personas que no fueron asesinadas. Marcos parecía más viejo de lo que debería. Su pelo se había vuelto gris en las sienes. Sus manos temblaron cuando me vio. No de amor, sino de un reconocimiento que había pasado años tratando de negar. ¿Viniste? Quería ver si los fantasmas envejecen. Su rostro se tensó. Evelina, me equivoqué. Fui egoísta. Fui débil. Pero te amé como a mi hija. No, amabas a la bebé que aún no podía testificar. Lágrimas llenaron sus ojos. Tú eres mi hija. Me incliné más cerca del cristal. No, yo fui tu sentencia. Se cubrió la cara. Me fui antes de que pudiera convertir el arrepentimiento en otra actuación. Melissa estaba peor. Había conservado su belleza en pedazos, como un espejo roto dispuesto para parecer entero desde lejos. En el momento en que me vio, sus labios comenzaron a temblar. ¿Evelina? Me senté. Apretó ambas manos contra el cristal. Viviana. Sonreí. Finalmente, aprendiste mi nombre. Comenzó a sollozar. Estaba celosa. Fui estúpida. Marcos me prometió. No me importa. Las palabras la detuvieron. No vine aquí para entenderte. Vine a cerrar la puerta. Por favor, dime qué eres.
Me puse de pie. La hija a la que diste a luz. La mujer a la que ayudaste a matar. El testigo que no pudiste silenciar. Su grito me siguió por el pasillo. Sonaba más pequeño de lo que recordaba. Mi última parada fue la tumba de Viviana Solís. El abuelo Arturo y la abuela Leonor esperaban cerca del coche. María estaba a su lado, sosteniendo un pequeño paraguas a pesar de que el cielo estaba despejado. Viejos hábitos. Siempre se preparaba para la lluvia. La lápida había sido cambiada años atrás. Viviana Solís, amada hija, esposa traicionada y finalmente vindicada. Me arrodillé y coloqué el relicario de plata en la base de la piedra. Dentro de él, la foto de Viviana todavía sonreía. Durante mucho tiempo, no dije nada. Qué extraño llorarte a ti misma. Qué más extraño aún estar lo suficientemente viva como para hacerlo. Finalmente, toqué las letras frías. Regresé como su hija porque el infierno estaba muy lejos. Así que traje el juicio a casa. El viento se movió entre la hierba. No apareció ninguna parca. Ningún espejo del juicio del alma. Ningún libro de contabilidad preguntándome a dónde quería ir después. Bien. No había terminado de vivir. Me puse de pie y me volví hacia las personas que me habían elegido sin necesidad de que mi sangre fuera conveniente. La abuela Leonor abrió los brazos. El abuelo Arturo me puso una mano en el hombro. María se secó los ojos y fingió que era la luz. Detrás de mí descansaba Viviana Solís. En mí vivía Evelina Carmona. Ambas libres. Me llamaron el dulce fruto de su amor. Se equivocaron. Yo era la semilla de su sentencia. Crecí en el vientre de Melisa, dormí en los brazos de Marcos, sonreí en sus retratos familiares, cuando florecí, arrastré a mis dos asesinos a la luz. ¿Llegó lo suficientemente lejos o fue todavía demasiado misericordiosa? Comenta justicia si el final fue perfecto. Comenta más duro si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.